Hola, hola, por aquí, bueno, bienvenidas a Fe en Play, Conociendo a Dios, tu espacio de estudio bíblico semanal. Hoy vamos a estar estudiando Filipenses 3, que vamos a estar dando continuidad a nuestros estudios anteriores. Filipenses de verdad que ha sido un libro súper maravilloso, que a mí en lo personal me ha encantado, me ha enseñado muchísimo, así que creo que es lo mejor para compartir con ustedes, además de que siento que Dios me ha hablado a mí de muchas maneras personalmente, y que es algo que muchos de nosotros quizás no entendemos o que quizás hoy Dios lo ha puesto en mi corazón para a alguien decirle algo, hablarle de algo. Así que, dicho esto, quiero recordarte que si no tienes una comunidad o si no tienes con quién estudiar o si quizás te sientes sola en este caminar con el Señor, pues nosotros tenemos una comunidad de mujeres cristianas donde compartimos la palabra, donde hacemos nuestros estudios y donde cualquier pregunta que tú tengas o cualquier conocimiento que tú quieras compartir, pues ahí puedes interactuar con nosotros. ¿Okay? Dicho esto, quiero comenzar con esta frase de este comentario bíblico que me encantó, que por cierto, en este estudio de hoy quiero hacerlo un poquito interactivo en el sentido de que quiero leerle la palabra, pero quiero leerle lo que dice mi comentario bíblico respecto a el versículo que vamos a estar leyendo, porque me di cuenta que aquí en el comentario bíblico hay mucha enseñanza profunda que quizás te pueda ayudar para entender un poquito más y, tú sabes, para recibir un poquito más la enseñanza de lo que dice el mensaje que vamos a estar leyendo, ¿ok? Ahora quiero comenzar con esta frase que me encantó. Toda ganancia financiera, toda ganancia material, toda ganancia física, toda ganancia intelectual, toda ganancia moral, toda ganancia religiosa, todo eso no son ganancias absolutas en comparación con la gran ganancia. Me encanta. Así que bueno, dicho esto, vamos a estar leyendo Filipenses 3, un par de versículos. Así que vamos a comenzar por el versículo 2, que dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Ahora, para entender un poquito ese versículo, donde Pablo nos está diciendo que guardaos de los perros, de los malos obreros y de los mutiladores. Número 1, dice el comentario bíblico. Primero, Pablo los llama perros. En la Biblia, los perros son animales inmundos. Era el término que los judíos empleaban para describir a los gentiles. En los países orientales, los perros eran animales sin hogar, vagando sin rumbo por las calles y consiguiendo comida como podían. Aquí, Pablo vuelve las tornas y aplica el término a los falsos maestros, judíos que trataban de corromper a la iglesia. Ellos eran realmente los que vivían en el exterior, intentando subsistir en base de rituales y ceremonias. Ellos estaban recogiendo las migajas cuando podrían haberse sentado en la mesa. Entonces, aquí Pablo los llama perros con eso en mente, que estaban recogiendo migajas cuando podían estar sentados en las mesas. Eran esos falsos maestros que podían estar predicando la palabra correcta, pero decidían estar predicando y enseñando lo que no debían. Entonces, el número 2 dice: guardaos de los malos obreros. Aquí Pablo dice, los malos obreros, y me dice el comentario, eran malos obreros, profesando ser verdaderos creyentes, conseguían la admisión en el círculo cristiano de comunión con el fin de esparcir sus falsas enseñanzas. El resultado de su obra solo podía ser malo. Aquí estaba dejándonos saber que incluso hoy en día pasa, porque a veces cuando tú lees la Biblia te das cuenta que la Biblia lleva escrita muchísimos años, pero aún así todo lo que está escrito ahí lo vemos hoy en día. Aquí también vemos hoy en día en nuestras iglesias cómo hay personas que dicen ser cristianas o hay personas que dicen ser seguidoras de Cristo, pero hacen cosas que tú dices como, ¿verdaderamente tú eres un seguidor de Cristo? Entonces, hay personas que simplemente tratan de ser parte de una comunidad o tratan de ser parte de la comunidad cristiana, pero lo hacen no con la intención de aprender o no con la intención de aportar cosas de valor o no con la intención de crecer en la palabra de Dios y conocerlo y tener una comunión con sus hermanas, sino con la intención de poder
compartir aquellas falsas creencias que ellos tienen y con la intención de simplemente decir esto que tú hablas no es así, es de esta manera, porque es de la manera que ellos lo ven. Y hay que entender bien claro que Dios siempre te va a hablar a ti a través de la palabra. Todo aquello que tú escuches que no venga de la palabra, que no lo leas en la palabra, no es de Dios. Entonces, es una manera de que tú puedas entender y verificar por ti misma si aquello que tú estás escuchando viene verdaderamente de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Siempre, sea en tu comunidad, sea en la iglesia que vayas, sea en tu trabajo, lo que sea, cualquier cosa que tú escuches acerca de Dios o cualquier cosa o cualquier enseñanza que tú escuches, siempre vea la palabra, qué dice la palabra y verifica si aquello que esa persona está hablando verdaderamente viene de lo que Dios nos dejó como enseñanza en su palabra, ¿ok? Así que el número 3 es guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y dice, luego Pablo también los llama mutiladores del cuerpo. Este es un término sarcástico para describir la actitud de ellos para la circuncisión. Indudablemente insistían en que la circuncisión era necesaria para la salvación, pero todo lo que significaban, por eso era el acto físico, literal, de la circuncisión. No pensaban en absoluto en su significado espiritual. La circuncisión habla de la muerte de la carne. Significa que no se deberían admitir las demandas de la naturaleza carnal. Y mientras insistían en el acto literal de la circuncisión, daban rienda suelta a la carne. No había un reconocimiento cordial de que la carne había sido puesta en la muerte en la cruz. Pablo estaba diciendo que eran meros mutiladores de la carne quienes no distinguían entre la ceremonia y su significado subyacente. En esta parte, cuando los judíos antes de Cristo nacían, el octavo día eran circuncidados. Entonces, de esa manera era como decir, yo me presento ante ti, yo soy hijo de Dios. Era como esa marca, ese sello de que tú le pertenecías al Señor. Luego de que Jesús vino, eso cambió. En el Nuevo Testamento ya no es necesaria la circuncisión, porque ya tú eres hija de Dios y eres adoptada como hija de Dios una vez que tú recibes a Jesús. Una vez que tú declaras que tú crees en Jesús, que tú lo aceptas como tu Señor y Salvador, y una vez que tú lo crees en tu corazón, que Él murió, que Él resucitó, que Él pagó por tus pecados, cuando tú recibas al Señor en tu corazón, ya tú eres adoptada en el reino, ya tú eres adoptada y eres hija de Dios. Entonces ya tú recibes al Espíritu Santo del Señor, que es esa promesa que Jesús nos dejó de que no estaríamos solos, de que Él nos enviaría al Consolador, a nuestro ayudador. Entonces ya no es necesario, después del sacrificio de Jesús, ya no es necesario que se tengan que circuncidar las personas. Igualmente, recordemos que Pablo fue el que les predicó a los gentiles. Pablo fue el apóstol que Jesús mismo escogió para que diera las buenas nuevas a los gentiles. Así que es bien importante entender eso. Entonces, estos maestros, falsos maestros que está hablando Pablo, que se está refiriendo, es porque ellos querían seguir metiéndole a las personas que tenían que circuncidarse para poder ser salvos. Entonces, Pablo le está diciendo como recuérdate que no es así, esto no fue lo que tú aprendiste. Así que ya por ahí tenemos el versículo 2. Este comentario bíblico luego se los voy a dejar si lo necesitan, porque de verdad que me encanta y tiene todos los libros. Entonces, vamos para Filipenses 3, el versículo 7 y 8. Antes de que cerremos este capítulo 2, quiero dejarte este punto que es cuidado con las influencias que te exigen ritos externos o perfeccionismo legalista en lugar de una transformación real. Siempre que tú escuches un mensaje, siempre que tú escuches la palabra, aprende por ti, pregúntale al Señor y sobre todo busca qué dice su palabra y si verdaderamente ese mensaje está en su palabra. Eso es muy, muy importante. Así que en el próximo versículo, que es el 7 y el 8, vamos a leer. El 7 dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo.
Y el 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo. Mira, en este versículo 7 que Pablo dice, por cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Aquí tengo en el comentario bíblico que dice, pero ahora el apóstol hace la gran renuncia. De aquí su propia declaración de beneficios y pérdidas. Por un lado, da la lista de los anteriores puntos, las cosas que decía que eran para él ganancia. Al otro lado, escribe la sola palabra Cristo. Todas ellas no cuentan para nada en comparación con el tesoro que había hallado en Cristo. Las había estimado como pérdida por amor de Cristo. En tanto que confiarse en estas cosas, nunca podría haber sido salvo. Cuando fue salvo dejaron de significar nada para él, porque había visto la gloria del Señor y todas las otras glorias parecían nada en comparación. Yo creo que ese versículo solo lo entiendes profundamente cuando tú aceptas al Señor y cuando tú lo recibes. Cuando tú aceptas al Señor en tu vida y tú lo recibes y tú sientes su presencia, y ahí es cuando tú recibes esa paz, ese amor, ese entendimiento y esa revelación de la que habla Pablo, de que nada más es importante que Dios, nada puede ocupar el Dios y nada te va a llenar más que el amor de Dios. Ahí es cuando tú verdaderamente entiendes que las cosas en este mundo son materiales, que a veces tú puedes tener dinero en el banco y estar vacía o sentir como que, ¿para qué quiero el dinero? O sea, ojo, no es que no haga falta el dinero o que el dinero no es importante. No estoy hablando de eso, porque desafortunadamente en este mundo en el que vivimos necesitamos dinero. Necesitamos trabajar, necesitamos tener dinero para poder comprar las cosas que necesitamos. Lo que yo me refiero es que a veces nos enfocamos tanto en buscar dinero, en trabajar, en que nuestra mente esté siempre pensando en dinero o en agotada con cosas y proyectos y miles de cosas que sueños y anhelos y cosas que queremos lograr, que olvidamos que lo más importante es tener tu paz mental, que lo más importante es que tú puedas tener esa tranquilidad y esa fe de saber que no es por tus fuerzas, o sea, que no depende de tus fuerzas y que tú no tienes que matarte trabajando cuando tú tienes a un Dios que te respalde, que te promete que te dará un futuro y una esperanza. Dios no quiere que tú trabajes 20 horas, Dios quiere que tú aprendas a soltarle tus cargas, que tú lo invites en tus necesidades, en tus proyectos, en tus planes y que tú le dejes participar, porque cuando tú le permites a él participar, él te va a dar paz y aparte que te va a dar paz, tú vas a tener tranquilidad aún en medio de tus proyectos. Pero mejor todavía, tú vas a hacer tu trabajo y él hará esa parte que tú no puedes hacer. Porque aunque tú tengas un negocio, tú puedes hacer muchas cosas con tu negocio, puedes lograr muchas cosas. Pero con Dios, tú no tienes que matarte trabajando, porque hay una parte que tú haces y hay una parte de la que Él se encarga en hacer para ti. Él solo pide tu corazón, Él solo pide una relación contigo y que tú lo incluyas en tu vida, en tus proyectos y que tú le permitas ayudarte. Dios solo quiere ayudarte, pero Él no puede ayudarte hasta que tú no lo aceptes, hasta que tú no lo invites a tu vida y hasta que tú no abras las puertas de tu vida y de tu corazón para permitirle actuar. Así que, como que hablé mucho. Dicho esto, me encanta ese versículo 7 de por cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Dios. Y eso sé que si ya tú recibiste al Señor, tú entiendes de lo que estoy hablando. Y si tú no has recibido, mi amor, ¿qué esperas? Te prometo que va a ser lo más lindo que haya pasado en tu vida. Así que vamos a seguir. El versículo 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo
y lo tengo por basura para ganar a Cristo. En mi comentario dice, al acudir a Cristo para salvación, Pablo renunció a todas las cosas y las consideró carentes de todo valor en comparación con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, su Señor. La excelencia del conocimiento es una forma hebrea de decir el excelente conocimiento o la sobrepujante valía del conocimiento. El linaje, la nacionalidad, la cultura, el prestigio, la educación, la religión, los logros personales, todo esto lo abandonó el apóstol como razón de gloriarse. En verdad, pasó a considerar todo esto como desperdicios o basura para ganar a Cristo. Aunque se usa el tiempo presente en este versículo y en el siguiente, Pablo mira atrás primariamente al tiempo de su conversión. Al fin de ganar a Cristo, había tenido que dar la espalda a cosas que siempre había sido instruido, que debía valorar en gran manera. Si había de tener a Cristo como su ganancia, tenía que decir adiós a la religión de su madre, a la herencia de su padre y a sus propios logros personales. Y así lo hizo. Cortó totalmente sus vínculos con el judaísmo como esperanza de salvación. Al hacer esto, fue desheredado por sus parientes, rechazado por sus antiguos amigos y perseguido por sus compatriotas. Literalmente lo perdió todo cuando llegó a ser cristiano. Es como decir, todo lo que antes te daba seguridad y orgullo, sean títulos, estatutos pasados, todo eso ahora pasa a segundo plano. Yo no sé ustedes, pero a mí me encanta leer las cartas de Pablo. Entonces, piensa, ¿qué son esas ganancias personales que te están impidiendo depender completamente de Dios? Porque sí, hay momentos en los que no permitimos la dependencia de Dios por ganancias personales. Yo recuerdo que yo siempre les hago el cuento, cuando yo tenía mi negocio por 5 o 6 años, yo lo hacía a mi manera, desde mis fuerzas, desde las cosas que aprendía. Y sí, yo siempre he querido en Dios y siempre he tenido a Dios, digamos que como primero de Dios, pero yo no conocía a Dios. Yo no tenía una relación con Dios. Entonces mi negocio verdaderamente no dependía de Dios, sino de mis fuerzas humanas, de lo que yo hacía, del tiempo que le dedicaba, de las cosas que yo hacía por mi negocio, a los lugares que iba, el dinero que invertía. O sea, todo dependía de mis fuerzas. Yo nunca dependí de Dios en cuanto a mi negocio. Y yo recuerdo que cuando parte de mi negocio se vio afectado, mi única búsqueda fue a Dios. Yo siempre digo que eso fue lo que Dios usó conmigo para poder hacer que yo lo buscara a Él, que yo lo mirara a Él y que yo aprendiera a depender de Él. Y de ahí fue que surgió mi relación con el Señor, de conocerlo, en esa búsqueda de desesperación, en esa búsqueda de respuestas, en esa búsqueda de qué voy a hacer. Ahí fue que conocí a Dios. Y es como te digo, cuando tú lo conoces, entonces todo deja de importarte, porque Él te da la paz en medio de tus circunstancias, en medio de tus problemas. Él te llena de ese amor que tú entiendes que nada es importante, ni el dinero, ni las cosas materiales que tú puedas lograr. No te digo que no sean buenas, porque es bueno lograr cosas y Dios quiere que tú logres cosas y Él te va a permitir lograr cosas y te va a ayudar a lograr cosas. Él va a abrir puertas incluso para ti que ni tú misma sabías. Pero me refiero a que ya cuando tú lo conoces y esas cosas te dejan de importar, sino que tú te enfocas en conocerlo a Él y en buscarlo a Él, y Él se encarga de hacer esas cosas por ti. Él se encarga de abrir puertas para ti, Él se encarga de traer personas a tu vida, Él se encarga de ponerte creatividad y cosas en ti que verdaderamente son parte de tu propósito y que Él desde antes la tenía preparada para ti. Así que venir a Dios no significa que tienes que dejar las cosas que te gustan o tus proyectos o tus negocios, sino que venir a Él es rendírselo a Él y permitir que sea Él quien te guíe y permitir que Él tome el control primeramente de ese negocio que tú estás haciendo y que sea Él quien te guíe
y quien te abra las puertas a aquello que tú estás buscando, porque créeme que si es parte de tu propósito y si Dios tiene lo que sea que estés haciendo, un proyecto, un negocio, lo que sea que estés haciendo, si es parte del proceso que Dios tiene para con tu vida, que eso va a funcionar, Él lo va a hacer que funcione, porque Él no es un Dios que deja proyectos a mitad, y aquel que comienza la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que nos quedamos por ahí. Vamos para el versículo 3. Vamos para el punto número 3, que va a estar en el versículo 18 y 19, que dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Entonces, en el 18 dice, vamos a leerlo aquí, que dice. El 18 dice, pero, vamos a leerlo de nuevo. El 18 dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Entonces aquí dice, pero ¿por qué las lágrimas en medio de tan severa denuncia? Por el daño que estos hombres hacían entre las iglesias de Dios, por las vidas que arruinaban, por el vituperio que atraían sobre el nombre de Cristo, porque estaban oscureciendo el significado real de la cruz. Sí, pero también porque el verdadero amor llora incluso cuando denuncia a los enemigos de la cruz de Cristo, así como el Señor Jesús lloró sobre la asesina ciudad de Jerusalén. Cuando tenías a Dios, aún por tus enemigos y aún por aquellas personas que en nuestra humanidad decimos no se lo merece, aún por ellos vas a sentir, vas a llorar y vas a hacer una oración, porque vas a entender que tu guerra no es contra tu hermano, tu guerra es contra las tinieblas, tu guerra no es contra otro ser humano, contra esa persona que tú crees que es diferente a ti o que tiene otros pensamientos. No, esas personas son personas que todavía siguen bajo presión, personas que todavía no han encontrado al Señor, personas que todavía siguen en tinieblas y siguen oprimidas. Entonces, cuando tú te llenas del Señor, entiendes a veces que aún por esas personas que te lastiman o aún por esas personas que tú crees que no lo merecen, aún por ellas vas a orar y aún por ellas vas a interceder, porque tu guerra no es contra ellas, sino contra aquel que está manipulando esa mente. Así que oremos porque cada persona que es oprimida por el enemigo pueda de alguna manera recibir una palabra de aliento o pueda recibir una luz para que el Señor pueda obrar en esa vida. Acuérdate que nosotros como discípulos simplemente sembrar la semilla, de lo demás el Señor es quien se va a ocupar de hacer que esa semilla crezca, que esa persona pueda tener el entendimiento mejor para tomar decisiones. Así que, no, de verdad que yo les digo, Filipenses es un libro, wow, es súper corto, pero está muy maravilloso y tiene muchas cosas, wow. Entonces, el versículo 19 dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y aquí en el comentario bíblico dice, estos hombres estaban destinados a perdición eterna. No significa aniquilación, sino el juicio de Dios en el lago de fuego para toda la eternidad. Su Dios era el vientre. Todas sus actividades, incluso su pretendido servicio religioso, estaban dirigidas a la compra de alimentos, quizás bebidas también, para gratificar sus apetitos físicos. Meyer escribió a esos hombres con agudeza, no hay capilla en su vida, es todo cocina. Su gloria estaba en su vergüenza, se jactaban de aquellas mismas cosas de las que debieran haberse avergonzado, de su desnudez y de su inmoral conducta. Se ocupaban de lo terrenal. Para ellos las cosas importantes de la vida eran la comida, el vestido, la honra, la comodidad y los placeres.
Las cuestiones eternas y las cosas celestiales no estorbaban su revolcarse en el cieno de este mundo. Proseguían como si fuesen a vivir en la tierra para siempre. Y aquí Pablo nos dice que el fin de los cuales será perdición. El evangelio es muy lindo y aunque a veces el que no ha entregado su vida al Señor no lo entiende, yo tampoco lo entendía. Yo apenas hace 2 años y pico cuando verdaderamente tomé en serio conocer al Señor, y fue por una crisis literal. Yo también a veces miraba personas y decía, ay, qué fanática, o sea, todo es de Dios, o sabes, como que no criticaba, como tú sabes, mucho, pero a veces como que criticaba un poquito, like, you're too much, tú eres demasiado. Entonces, ahora entiendo que de lo que está lleno el corazón habla la boca. Que aquello que tú miras más, que tú buscas más, que tú hablas más, que tú haces más, de eso es de lo que más tú vas a hablar. Cuando tú te pones a hablar con una persona, de aquello que la persona te habla más y más seguido, es porque eso es lo único, o no lo único, pero es lo que más esa persona está enfocada. Una persona que está enfocada en, no sé, en hacer comida y siempre está buscando hacer platos saludables y siempre está haciendo cosas distintas. Cuando tú hablas con ellos siempre te van a decir, mira, hay que comer saludable, y mira, estas recetas son fáciles de hacer. Siempre te van a dar esa ayuda de lo que ellos saben y de lo que más ellos están estudiando, porque es lo que más ellos tienen conocimiento. Entonces lo mismo pasa cuando tú comienzas a caminar con Dios, y mientras más tú buscas a Dios y mientras más tú lees la palabra y mientras más tú conoces a Dios, es como que entonces la Biblia es un libro viviente. Entonces imagínate que tú lees la Biblia, tú sientes convicción, tú tienes transformación y tú tienes paz en tu vida. Entonces, ¿cómo tú no vas a querer hablarle al mundo cuando todo el mundo está en frustración, en ansiedad, en depresión, en crisis, en enfermedad? Todo el mundo está pasando por algo, todo el mundo tiene circunstancias, todo el mundo tiene problemas, ya sean personales, ya sean familiares, todo el mundo está pasando por algo. Entonces, cuando tú encuentras el antídoto a toda esa depresión, a todo eso que está acabando con la Biblia de las personas, con la vida de las personas allá afuera, ¿cómo tú vas a querer callarte? Es como que tú encuentres la medicina para curar el cáncer y tú no quieras compartirla con las personas, tú no quieras decirle, mira, si coges la mata no sé qué, con aceite de no sé qué y lo mezclas y te lo tomes, te va a curar. ¿Cómo tú no vas a compartir con el mundo aquello que puede darle paz a su vida, aquello que puede traer paz y calma a su espíritu y tranquilidad mental? Porque la mayoría, en el mundo de hoy, la mayoría de las cosas que vemos es personas que tienen tantos problemas, tantas preocupaciones o tanto trabajo que su mente está tan cargada que no tienen tiempo, que no tienen paz mental. Entonces, eso es lo que más Dios hace, calmar y traer paz a tu mente, traer paz a tu vida. Aprende a descansar en Él, aprende a soltarle las cargas a Él y dejar que sea Él quien tome la decisión, que sea Él quien te ayude, que sea Él quien te guíe, que sea Él quien haga su voluntad. A veces no te va a gustar las decisiones que Él tome porque simplemente hay cosas que nosotros hemos decidido anteriormente a nuestras vidas, hay consecuencias a las acciones que hemos tomado anteriormente, pero dice la palabra que a los que aman al Señor todo les obra para bien. Así que cuando tú eres hija del Señor, cuando tú entregaste tu vida al Señor y el Señor es tu Señor y Salvador, aún las cosas que quieran pasar para mal, aún las cosas que el enemigo quiera hacer para mal, Dios la va a tornar para tu bien. Así que quiero dejarte con este punto que dice, hay personas que viven solo para sus deseos inmediatos y su gloria temporal.
sus mentes están puestas solo en lo terrenal. Esa era yo que vivía para lo terrenal, pensando solo en las cosas materiales, en las cosas que quería lograr, en las cosas que quería mostrarle al mundo que yo tenía y que había logrado. O sea, mi mente estaba simplemente en lo terrenal. Y no es que, o sea, yo oro a Dios que tú entiendas lo que te quiero enseñar y de las cosas que he aprendido. No es que tú no tengas metas. Yo tengo metas. Yo tengo metas. Yo tengo deseos, sueños, cosas que quiero lograr y por las que estoy trabajando. Pero todo se basa en que no hagas las cosas con tus propias fuerzas, porque todo lo que no es de Dios, aún con el tiempo, se desvanece. Las cosas que tú puedas hacer hoy, que tú crees que es bien o que tú estás, wow, si no viene de Dios, en algún momento se va a desvanecer. Así que quiero que dejarte este consejo. Evalúa tu enfoque y piensa, ¿estás viviendo para satisfacer impulsos momentáneos o estás construyendo algo con un propósito eterno? No permites que tus emociones o deseos dicten tu destino. Así que quiero que pienses en que lo que sea que estés haciendo hoy, lo que sea que estés estudiando hoy o lo que sea que estés pidiéndole a Dios hoy, quiero que pienses que Dios tiene grandes planes para ti también, porque así lo dice su palabra. Dice, yo sé los planes que tengo para ti, declara el Señor, planes de bien y no de mal, planes para darte un futuro y una esperanza. Entonces, cualquiera que sean tus planes hoy en día, que tú creas que son buenos, imagínate los planes de Dios para ti. Y si tú le permites a Él que Él obre en tu vida y que Él sea parte de tu vida y que Él te ayude a direccionar tus pasos y a encaminarte y hacer lo que verdaderamente, para lo que verdaderamente Él te diseñó. Amiga, es increíble las cosas que Dios va a hacer a través de ti. Hoy mismo yo estoy aquí haciendo este video con ustedes y yo también sigo aprendiendo. Yo, miren, ahora mismo yo no tengo un script, yo no tengo no, yo estoy aquí estudiando con ustedes, aprendiendo con ustedes. Acá lo que simplemente tengo algunos de los puntos de los versículos para no perderme y no desviarme de la conversación, porque ustedes saben que a mí me gusta conversar, pero yo sigo creciendo aquí con ustedes. Como siempre les digo, yo no soy experta, yo también estoy creciendo con el Señor todavía, sigo estudiando, sigo aprendiendo. Yo creo que tú nunca paras de conocer a Dios y de maravillarte de las cosas que Dios hace, porque Él es Dios. Pero yo me quedo a veces como que, wow, yo en mi vida había hecho un video aquí por YouTube y ya llevo como 10 videos y esto no era nada planeado, esto no fue planeado hacer un estudio bíblico para nada. Esto simplemente surgió porque en un momento a mí me gusta hacer Reels, o sea, me gusta Instagram. Y no Instagram, sino que a mí me gusta hacer videos como hablando y eso. Y una vez estaba haciendo un video grabado para hacer un reel y hablé tanto que eran como 8 minutos hablando. Y luego cuando me senté para editarlo, yo dije, wow, ¿cómo yo voy a editar 8 minutos en menos de 3 minutos? O sea, no es muy poquito tiempo para yo transmitir el mensaje que yo hablé en 8 minutos. Entonces, yo recuerdo que dije, ¿sabes qué? Yo no lo voy a borrar. Yo lo voy a poner en YouTube. Y bueno, que se quede ahí. Pero mi mente era como lo voy a poner en YouTube para no borrarlo porque me daba como que lástima. Y así fue como surgió el primer video, que es el primer video que ustedes van a ver en mi página. Nació así, de yo parada hablando aquí en la cámara. Y tú sabes, tratando de hacer un video para reducirlo a 1 minuto para hacer un reel. Pero se me fue la Catalina, hablé demasiado en 8 minutos. Y así surgió este espacio, compartiendo ese video
y ahí poco a poco no tenía ni un seguidor, ya somos hoy en día más de 20, así que estoy súper agradecida con cada uno de ustedes, porque no éramos ni uno, ahora somos 20 y yo estoy súper orgullosa porque 20 seguidores, mi amor. Yo agradezco cada uno de ustedes y yo sé que Dios seguirá obrando y seguirá haciendo muchas cosas más, no solo en mi vida, sino en la vida de cada uno de ustedes, si ustedes le abren su corazón, si ustedes lo aceptan y si ustedes permiten que Él obre y que Él transforme sus vidas también. Por eso nació mi libro Moldeada desde adentro, porque todo comienza desde adentro. Todo cambio comienza en tu interior, todo cambio comienza desde adentro. Cuando tú lo aceptas, créeme que todo va a cambiar y para bien. Así que nada, espero que este estudio te haya enseñado algo, que haya aportado algo en tu vida y bueno, no olvides que podemos conocernos más y compartir un poquito más en nuestro grupo privado por WhatsApp. Te voy a dejar el link en el primer comentario por si no tienes una comunidad o por si tienes preguntas o por si quieres simplemente interactuar, pues puedas hacerlo por el grupo de WhatsApp. Así que sin más decirles, besitos, que tengan un buen día y que Dios las bendiga. Besitos.